Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Francisco Polo, un emprendedor de éxito, un político de reconocido prestigio y una de las personas más influyentes en el colectivo LGTB en España. Francisco Polo es conocido por su trabajo como fundador de la plataforma de activismo online Actuable, que fue la plataforma de mayor crecimiento en España y posteriormente se integró en Change.org, y por su labor como secretario de Estado para el Avance Digital y alto comisionado para España Nación Emprendedora en el Gobierno de España. En su labor, Francisco ha sido fundamental en el desarrollo de la Ley de Startups, una iniciativa exitosa que ha impulsado el sector emprendedor en España y que claramente va a ayudar a atraer talento e inversión nacional e internacional. Francisco ha sido capaz de tener impacto tanto en el sector privado como en el público, y es justo de eso de lo que nos gustaría hablar con él. Cómo lograr un impacto independientemente de que sea un sector privado o público, y cómo atraer talento al sector público, tanto en la parte ejecutiva como legislativa. Francisco, muchísimas gracias por estar en Talent Pills con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, un placer. Y habiendo escuchado los podcasts que me preceden, me parece un honor y me hace mucha ilusión. Pues la ilusión es mutua, con lo cual estoy súper agradecido y te agradezco el feedback, la verdad. Ya sabes que cuento mucho contigo para feedback, cualquier cosa que veas que puedo mejorar. Yo encantado de ayudarte, pero ya te digo que ha empezado muy bien. Muchísimas gracias. Oye, nos interesa mucho conocer con quién estamos hablando, ¿no? Entender un poco cómo iniciaste tu carrera en Actuable y cómo fue ese proceso de desarrollo inicial. El nacimiento de Actuable viene por una voluntad o por una pasión o por una visión de que se puede cambiar el mundo con la tecnología. Y en este caso era porque pues de pequeñito había participado en muchas ONGs, había hecho mucho activismo, y de más joven había sido miembro de Amnistía Internacional, que entre otras cosas hacen campañas escribiendo cartas a los gobiernos. Yo recuerdo que había escrito esas cartas y de repente, como ocurre la innovación, que es juntar cosas muy, muy sencillas. Oye, esto de las cartas lo podemos hacer online, podemos crear una plataforma para peticiones online. La novedad o lo diferente era que esto se veía como algo de las ONGs o solo del activismo, pero el enfoque que le faltaba a eso era el saber ver que detrás de una petición o de una plataforma de peticiones se podía articular un negocio, pero no un negocio con la idea de ganar dinero, que eso nunca había sido mi principal objetivo, sino como un habilitante para que esa plataforma pudiera tener la mayor potencia posible y sobre todo que se pudiera perpetuar en el tiempo independientemente de la buena voluntad de la gente que ya estaba presente en la plataforma con su apoyo. Me junté con uno de los mejores diseñadores de experiencia de usuario, con Furilo, y con un ingeniero que también él trajo. Y los tres lanzamos la plataforma en septiembre del año 2010. Recuerdo que tenía unas primeras conversaciones con Álvaro porque él me decía, él había sido ya emprendedor en serie, había montado varias plataformas y básicamente lo que me recuerdo una conversación en la que me dijo, oye, vamos a lanzar esta plataforma y como yo ya he montado varias, si dentro de un año tienes 1000 usuarios, pues ya pintaremos las pantallas para empezar a monetizar y hacer sostenible esta plataforma. Lanzamos el 20 de septiembre del año 2010 y en 3 semanas habíamos superado los 30.000 usuarios. ¡Qué barbaridad! En diciembre los 90.000. En marzo, si no me equivoco, ya habíamos superado los 200.000 y en mayo el medio millón de usuarios registrados en la plataforma. Se convirtió en la plataforma, en la startup de más rápido crecimiento de la historia de nuestro país. Alcanzamos los 2,5 millones en tan solo 18 meses y la confirmación vino cuando nuestro máximo competidor en Estados Unidos, Change.org, me envía una carta de amor, como siempre digo,
en la que nos reconocen que no es que éramos la plataforma o la startup de más rápido crecimiento en España, sino que éramos la plataforma de este tipo de mayor crecimiento de la historia. Qué barbaridad. No había otra, ni siquiera ellos en Estados Unidos, que tenían todo ese campo abierto, habían crecido tan rápido. Y ahí es donde luego... empezamos a hablar de la posibilidad de unirnos. Y cuéntame, ahora visto con tiempo, ¿qué crees por qué tuvo tanto éxito? ¿Era un tema del propósito? ¿Era un tema de la necesidad? ¿Hubo algo más allá, seguro? Porque si no... Yo siempre he creído, y eso es algo que no fue casualidad. O sea, te puedo contar el proceso. Ahí hay mucho trabajo y mucho tesón. Que los negocios o las plataformas o las soluciones funcionan cuando has sabido antes detectar una necesidad. Y sobre todo, no cualquier tipo de necesidad, sino una necesidad importante, un problema importante que está por resolver. Pasé por un proceso de unos 5 o 6 meses de ir entendiendo, es decir, mediante entrevistas con decenas y decenas de hipotéticos clientes sobre, oye, qué problemas tenían. Escucharles de manera agnóstica, porque yo iba con una idea preconcebida de vuestro problema es este, y luego me contaban otra cosa que no tenía nada que ver, y entonces en ese proceso estaba el recablearme yo a mí mismo para intentar abordar el problema importante, no el que yo creía que era su problema. Claro, eso te cambia luego completamente el producto o la plataforma o el servicio que quieras crear. Y si además haces una tercera ronda, digamos, en la que les preguntas si por este producto, por esta solución, llegarían a pagar y cuánto pagarían, y ves que te salen los números, ahí tienes un negocio. Al principio había mucha polémica sobre si las peticiones online eran útiles. Bueno, pues claro, depende, porque tú puedes tener una petición en una plataforma de una ONG que no haga nada con esa petición. Nosotros lo que hacíamos era articular algo mucho más allá de esa recogida de firmas, sino que había todo un equipo de gente que te ayudaba a incidir sobre el destinatario, a montar campañas de comunicación, te entrenaba para ir a los medios de comunicación, es decir, te empoderaba para que pudieras llevar a buen término esa campaña. Bueno, en definitiva, que el éxito de una plataforma como Actuable vino de mucho trabajo, de mucha investigación y de mucho conocimiento sobre lo que había que lanzar. Y escuchar lo que decías, ¿no? Y escuchar y ser capaz de cambiar lo que estás haciendo de una manera muy rápida para poder adaptarlo, ¿no? Escuchar de verdad. O sea, escuchar, el ir a hacer una pregunta. De hecho, literalmente, a muchas de estas reuniones iba con una pregunta o con 3 preguntas y me imponía el estar callado y tomar nota. En ocasiones ni siquiera repreguntaba para no cortarlas. Y eso es parte del éxito. Y además lo hicisteis con bastantes limitaciones económicas inicialmente, ¿no? Entiendo que no sois una plataforma, no fuisteis una plataforma donde vuestra ambición era la parte económica desde el principio, ¿no? Limitación económica total. Es decir, yo era un chavalín que tenía mi trabajito, tenía un buen trabajito con 20 y pico años, pero no tenía un duro para emprender. De hecho, Actuable se lanzó con 0 de inversión. O sea, pusimos los 3.000 euros que entonces eran requeridos para crear una SL en su momento, pero no invertimos nada más. O sea, recuerdo que incluso al principio intenté tener colaboración de algunos editores para escribir artículos, y que eran cosas que pagaba yo de mi propio bolsillo, pero cantidades pequeñas, pero no montamos una startup con inversión desde el primer momento, ni siquiera tuvimos la oportunidad de ir a por inversión, porque en menos de 7 meses nos habían hecho una oferta para comprarnos, entonces nunca llegamos a eso. Es una demostración también de cómo hay muchas concepciones equivocadas sobre cómo se tiene que emprender, ¿no? Primero, que necesitas dinero, no, salvo que vayas a montar una central nuclear o algo así, y no se lo recomiendo a nadie, no necesitas mucho dinero. Que necesitas tiempo. Hombre, pues necesitas utilizar tu tiempo de una manera particular y utilizarlo bien, de manera efectiva, pero no tienes que dejar tu puesto de trabajo para emprender. Es decir, no, eso que dicen de no, tienes que salir de tu zona de confort. Bueno, pues
con la mínima autoridad que me pueda haber dado el haber emprendido con éxito, estoy absolutamente en contra de toda esa cancamusa que siempre digo, y no hay que salir de la zona de confort, hay que emprender desde tu zona de confort, que es el mejor lugar para emprender y para que si te va mal no pagues. Sí, otra cosa es, sí que hay que atreverse o hay que ser valiente, y otra cosa también es que hay que saber buscar colaboradores que te ayudan, ¿no? a conseguir ese boca a boca, a conseguir esa repercusión que tuvisteis vosotros, ¿no? Eso es. Bueno, claro, efectivamente, eso sí que no me ha faltado. Siempre he creído en la vida que hay que ser valiente, pero ser valiente no es no tener miedo. No tener miedo es ser temerario. Sí. Ser valiente es tener miedo, como tenemos todos en la vida, yo también, ahora mismo, también con muchísimas cosas que puedo tener en la cabeza o cosas que me pueda apetecer hacer. Y es el vivir con ese miedo y gestionarlo como es. Es decir, entender que es un aviso para que hagas mejor las cosas, para que investigues más, para que busques buenos socios, para que encuentres el mejor talento y te rodees de gente que sabe mucho más que tú para hacer aquello que quieres conseguir. Y de esa manera es cuando consigues luego superar esos miedos. Haré un episodio sobre la valentía que habla justo de eso, ¿no? De la importancia de ser vulnerable, de ser capaz de escuchar, de ser capaz de aprender, de rodearte de la gente. Y lo que hay que hacer es sobre todo intentar convertir esos sentimientos o esas sensaciones que tienes cuando estás emprendiendo en procesos mucho más lógicos y mucho más útiles, mucho más adaptativos. Si tienes miedo es porque hay algo que efectivamente probablemente sea un riesgo. Entonces, bueno, hay que analizarlo. Entonces, te llega esa carta de amor de Change.org, es una decisión relativamente rápida, decís, oye, nos metemos, efectivamente esto va a tener un impacto en la plataforma. De hecho, se convierte un poco, Actuable se convierte el núcleo de lo que es la parte de proyectos de Change.org, ¿no? Cuando llegó ese correo electrónico, primero no me lo creía, porque no pensaba que eso fuera a ocurrir. Recuerdo que fue un mail que me llegó a las 3 de la mañana, lo leí, apagué el móvil porque creía que estaba soñando, seguí durmiendo y al día siguiente me desperté, tenía a mi novio al lado y le dije, creo que he soñado que me querían comprar la empresa y tal. Y me desperté y volví a mirar y efectivamente ahí estaba ese correo electrónico. Y mira, en aquel momento, en el año 2011, la decisión era muy sencilla, porque yo era un chaval que debía estar a punto de cumplir los 30 o un poco, estaría por ahí. Y también desde esa humildad que creo que uno tiene que tener, o por lo menos de autopercepción, yo no tenía los conocimientos para escalar una startup que estaba yendo fantásticamente bien y que estaba teniendo un impacto enorme. No tenía recursos digamos, financieros para impulsar yo ese crecimiento. No tenía conocimiento sobre cómo acceder a esa financiación, pero sobre todo no veía que en España en ese momento hubiera como una amalgama de gente, ¿no?, que a mí me guiaran para pasar de ser una startup a una scale-up. Y en ese momento tomé lo que creía que era la mejor decisión, y es, oye, yo lo he llevado hasta aquí, ahora tienes que ser partícipe de un proyecto mucho mayor para que tu idea, para que tu pasión realmente pueda trascender, ¿no?, y pueda llegar a mucha más gente y tener mucho mayor impacto. Y eso es lo que hizo posible que Change.org llegara a España y tuviera el impacto que tuvo. O sea, llegamos a tener, hasta que yo me marché por lo menos, más de 12 millones de usuarios registrados, 6 millones de personas que habían ganado sus campañas, un reconocimiento de marca brutal, todo el mundo lo conocía, era el referente, y sobre todo eso, la satisfacción de saber que hay muchísimas personas a las que has podido ayudar. Estuve gestionando, ya no como emprendedor, sino como director de país, Change.org, y eso es lo que luego a mí me dio el crecimiento personal, la madurez, el conocimiento, los contactos, el acceso para saber reconocer mi propia labor en esos 7 años y para poder plantearme luego hacer lo que quisiera. ¿Y en qué momento llega el sector? ¿Cómo te llaman? ¿El sector público? ¿Cómo te llaman de repente? Decir, oye, estabas teniendo éxito, Change.org iba como un tiro, es una compañía reconocida, con muchísimo impacto. Para empezar, te diría que el hecho de acabar formando parte de la vida pública o teniendo un papel durante un tiempo ya parte de una visión mayor, personal. Para mí había problemas importantes que solucionar
Y bueno, pues el inicio fue una reflexión sobre una reflexión personal sobre qué tenía que ocurrir en España para que otras personas pudieran vivir el éxito que yo había tenido la suerte de vivir con Actuable, Change.org. Y ahí había mucha reflexión sobre la educación, sobre la ciencia, sobre el papel del emprendimiento innovador en nuestro país y sobre todo el impacto que estos podían tener en la sociedad. Es decir, qué tenía que ocurrir para tener un país en el que la gente joven nos pudiéramos quedar a desarrollar nuestros proyectos personales y dar rienda suelta a nuestros sueños y poderlos hacer realidad. Empecé a pensar, oye, pues todo esto, pues tenemos que hablar de educación, de ciencia, de emprendimiento innovador, hay que escribir un libro, me tomo un año sabático activo, o sea, voy a dedicar un año a escribir esto. Y una de las personas a quien le conté, yo siempre soy de contar las ideas, y una persona a quien se lo conté era a Pedro Sánchez, porque nos conocíamos de hacía unos años y él estaba en pleno proceso de primarias y tuvimos una conversación, pues oye, pues como podemos haber tenido tú y yo, ¿no? Sí. Yo te cuento lo que estoy haciendo, tú me cuentas, etcétera, etcétera. Y al cabo de unos meses hubo otra llamada ya con Pedro Sánchez, no a las 3 de la mañana, secretario general del Partido Socialista, donde básicamente, y en resumidas cuentas, por no entrar en detalles, me vino a decir que, oye, este libro que quieres escribir, no, vente a mi equipo y escribe políticas públicas para cambiar el país. Y así es como decidí dar un paso y participar en la vida política de mi país. ¿Fue un cambio importante desde una perspectiva de lo que hacías o la visión de lo que habías aprendido del sector privado? ¿Te ayudó? ¿Cómo se vive la gente que tenga esas inquietudes, ¿no? Porque entiendo que hay mucha gente que nos oye que tiene esas inquietudes públicas y que tiene también esas ganas de aportar. Es un cambio muy importante. Sí. Te podría decir que en mi caso personal creo que estaba relativamente preparado por mi formación como jurista, con lo cual entender un poco mejor a la administración pública, también el haber tenido mucha proyección pública, el entender todo lo que está en juego cuando tu terreno está muy mediatizado y es objeto de crítica de cualquier persona, me ayudó. Pero sí que me dio unas herramientas en mi etapa anterior, en mi etapa de gestión, para tener muy claro que yo daba un paso en política para conseguir unos objetivos concretos. Y en este caso era hacer que el emprendimiento innovador pasara a estar en lo más alto de la agenda política y tuviera un impacto. Pero a veces, no desconozco, pero la sensación que puede haber del sector público es que la capacidad de atracción es mucho más pesada, es más burocrática. Y tú estabas acostumbrado a decido, ejecuto, y se hace, y ocurre. Aquí la cadena de transmisión es un poco más larga, ¿no? En algunos, o la percepción que hay, no sé si igual me equivoco mucho. La frustración existe cuando tú estableces una expectativa y no puedes llegar a alcanzar esa expectativa. Esa es la definición de frustración. Sí. Yo creo que en la vida es muy importante el ser adaptable y entender dónde estás en cada momento y cuáles son tus instrumentos. Cuando estás en una startup, los datos que tienes, tus estados financieros, la gente con la que cuentas. Y cuando entras al sector público o a la política, hay que entender rápidamente que estás en otro lugar, donde hay otros medios que funcionan de manera diferente y con unas reglas distintas. Y cuando tú eso lo entiendes, puedes hacer que funcione. En mi etapa como secretario de Estado, que vino inmediatamente, o sea, porque fue estar un año en el partido y enseguida, a través de la moción de censura, llegamos al gobierno, tuve muy claro, cuando estuve al frente de esa organización con 400 personas y con un enorme presupuesto, que yo formaba parte de esa administración pública. Y básicamente, para que la gente nos entienda, pues entendía primero que el gran activo que tiene la administración pública es su enorme capacidad de transformación. Es decir, el impacto que tiene lo público a día de hoy en un país como el nuestro, como en España, tiene que ser reconocido. Por ejemplo, en el sector del emprendimiento innovador, pues sabemos que tenemos una serie de fondos de inversión. Si sumamos todo el capital que aportan a nuestro país, veremos que es casi nada para la capacidad de inversión de lo público. Por eso
lo público tiene, tiene varios papeles, ¿no? Pero uno es el de acelerar el proceso de maduración. En este caso era de la inversión en nuestro país. Bueno, pues podríamos hacer que el Estado ayudara a acelerar el proceso de maduración de la inversión en nuestro país. Pero claro, tienes que hacerlo conforme a las reglas de la administración. Y la administración es como un elefante. Tú puedes ponerte delante y si no lo entiendes, pues te pones ahí a darte varazos con el elefante y el elefante te va a pasar por encima. Yeah. Y esa nunca fue mi actitud. Fue, oye, yo lo que quiero es caminar al lado de este elefante, de este ser tan potente y con tanta capacidad. Y yo lo que hacía era susurrarle al oído al elefante para decirle, oye, todo lo que estamos haciendo está muy bien, pero hay que ir pirando hacia este lado porque el futuro está por ahí y no hacia este lado al que estamos yendo. Y eso es lo que me ha permitido tener pues éxitos concretos y que se han transformado en cosas que son tremendamente transformadoras, entendiendo que, por ejemplo, en política hay que hacerlo todo con todo el mundo, que es una de las grandes diferencias con estar trabajando en una startup o en una scale-up. Cuando tú entiendes eso, puedes hacer cosas que vayan hacia adelante. Claro, evidentemente hay un precio a pagar. Cuando tú lo haces todo con todo el mundo, requieres más tiempo. Y además tiene la otra cara de la moneda, es que también son colaboradores tuyos, o sea que al final muchos de estas, ¿no? Cuando hablamos de la ley de startups, pero lo desarrollaste muy en comunidad con la gente, con los principales stakeholders y lo hiciste que ellos ayudaban en el proceso de definición de la propia ley, ¿no? Claro, porque esa es una de las cosas que te mencionaba antes, ¿no? Que para resolver los grandes problemas, ¿no? Y el hacer del emprendimiento innovador, que es una palanca tremenda, sí. Pero convertirla en una palanca al servicio del país, eso era tremendamente difícil. Para empezar, el propio sector tiene que querer. Entonces hay que hablar con mucha gente y conseguir compartir con ellos la visión de lo que queremos hacer. Y el proceso de trabajo de la ley de startups y de la estrategia España Nación Emprendedora y de todo lo que hemos hecho después parte de eso, o sea, de compartir visiones con todos los que tienen que estar implicados y luego pedirles ayuda, porque una de las cosas en la que creo profundamente es que, oye, yo puedo haber tenido una vocación o un interés por participar en la vida pública, pero sí creo que todo el mundo debería estar mucho más cerca de lo público, como mínimo llegar a conocerlo para saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es más difícil hacer, qué es lo que conviene exigirle y luego ya después de conocerlo la fase de, oye, ¿y cómo puedo contribuir? O sea, incluso desde el propio sector privado, porque se puede contribuir y hay que contribuir. Yo creo que todos tenemos el deber moral de contribuir si lo podemos hacer y si podemos tener un impacto positivo en la vida de la gente. Y hemos hablado antes, cuando empezaste teniendo impacto en la parte más privada, ya sé que no te gusta lo de privado público, pero cuando hablaste de la parte actuable de Change.org, que había mucho de saber escuchar, de mucha humildad, de adaptar tu mensaje, hemos hablado un poco de la valentía. En el sector público, lo único que he oído además es todo esto, además de colaboración, ¿o ha habido algo más allá que crees que ha tenido impacto desde una perspectiva de visión y colaboración? ¿O hay algo que crees que...? Yo te diría que el elemento fundamental y que creo que sobre todo en este sector más tecnológico del que vengo todavía falta es mayor conocimiento del sector público. Porque en un país como el nuestro, el sector público en muchas ocasiones representa el 50% del sector económico en el que uno está, pero es que en el sector del emprendimiento innovador o en el sector tecnológico ese porcentaje no lo sé, puede ser mucho mayor que el 50%. Así que no es todo el mundo cuando emprende habla de sus stakeholders, de los inversores, de tus consumidores, de tus usuarios, de tus proveedores, pero ninguno habla del sector público como un stakeholder más, y lo es. Entonces hay que tratarlo. Y hay que tratarlo para lo que te pueda afectar en tu negocio, pero también como una vía de colaboración, que es lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un emprendedor o no un emprendedor? Un directivo que quiera entender mejor cómo funciona el sector público, cómo el sector público le puede ayudar. Pues yo creo que vamos primero con una cosa básica, ¿no? Que es con lo que se ve para todo, que es la curiosidad, querer aprender cómo funciona la administración pública.
pero luego acercándose a conocerla, a conocer lo que es un ministerio, conocer que tiene a sus subdirectores generales, a los directores generales, a la gente de los diferentes servicios, a las diferentes instituciones que forman parte del Estado, porque al final eso, el Estado, somos nosotros, esto es nuestro, forma parte de nuestro haber, y entonces es importante que lo conozcamos. El sector público es de todos y todos tenemos el deber de conocerlo, y hay muchas formas de aproximarse. Creo que la gente que renuncia a conocerlo o verlo como una posibilidad de conocimiento, de colaboración o de participación, renuncia a algo muy importante. Me gustaría, antes de que acabemos, que me hables de un poco tu proceso de lo decides de nuevo, de una forma un poco que es tu momento de dejarlo y cuando pasa eso, pero hablar un poco del talento y en el entorno político, ¿no? Es una cosa que a mí me preocupa especialmente, porque yo sí que creo que es en línea de lo que estabas diciendo, yo creo que es una ventaja competitiva de país tener las personas con mayor talento posible dedicándose a lo público, ¿no? Tanto en la parte ejecutiva como en la legislativa, ¿no? Y sin embargo cuesta, mi sensación, ese intercambio entre la gente público-privada. No hay tantos ejemplos de gente que viene del mundo privado que acaba en el público, o viceversa, no he oído tanto, ¿no? Luego, no sé si hablaremos de las puertas giratorias, pero ¿qué crees que se ha podido hacer o qué crees que se puede hacer para ayudar a asegurar que en lo público hay ese intercambio de ideas entre la gente privada del sector privado y el sector público, a traer? Pues mira, te podría hablar de muchos elementos. Podríamos hablar de la cuestión de los sueldos en el sector público en comparación con el sector privado. Podríamos hablar de lo de las puertas giratorias, que no son tales. O sea, puede haber algunos ejemplos, algunas cosas muy llamativas, pero las personas que hemos participado en lo público estamos sometidas a un escrutinio brutal. Por ejemplo, ahora que he decidido renunciar a mi puesto, a través de la oficina de conflicto de intereses, tú tienes que estar declarando no solamente tu patrimonio, sino toda la actividad privada que vas a hacer a continuación, y te la tienen que autorizar. Es decir, que hay una serie de barreras. Y podría decir que esto podría ser también incluso, podría ser algo disuasorio. Que puede ser incluso pesado o duro tenerlo que gestionar individualmente, ¿no? Porque lo es. Pero realmente lo que creo que es una barrera para que más gente del sector privado participe de lo público, o cualquier persona participe de lo público, es la percepción que tenemos de la política y de lo público. Y es esa desconsideración de lo político y de lo público. Primero, la confusión que se hace sobre la política. Muchas veces, es que los políticos, bueno, pues en ocasiones, muchas veces nos estamos refiriendo a la lucha partidista, que no es lo mismo que la lucha política, es algo diferente. La lucha partidista pues va entre los partidos y tienen, pues evidentemente, una serie de incentivos a competir, en ocasiones a echarse los trastos, en otras ocasiones a colaborar. Pero la política no es solamente eso, porque la política te incumbe. Es todo tu recorrido vital que hagas dentro de un país o en varios países. Es decir, es el vivir en sociedad. Así que nadie escapa de la política. Así que criticar la política o que la política esté tan denostada, lo único que hacemos es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Entonces es necesario que haya un mayor acercamiento y una visión más benevolente de la administración pública, porque cuando ha sido necesaria, y en la pandemia lo hemos visto, ha estado ahí y ha cumplido su función de atender a la gente, de dar seguridad, de conseguir que los negocios no se cerraran y que hubiera crédito para todo el mundo, que hubiera vacunas. Nunca habíamos visto una vacuna elaborada en tan poco tiempo, y eso es gracias al apoyo público, las campañas de vacunación. O sea, que a día de hoy podemos estar tú y yo grabando este podcast sin mascarillas, es un éxito de lo público, y lo público también somos nosotros. Entonces participemos de ello y como mínimo conociéndolo. Lo mencionas de la creciente agresividad mediática, polarización ideológica, ¿no? Que es como un gran freno, porque eso yo creo que sí que efectivamente, bueno, gente que conozco que a lo mejor tendrían esa misma inquietud pública, les da mucho miedo las implicaciones que tiene familiares al final, ¿no? Desde una perspectiva de estar en los medios con una gente de una forma muy polarizada, ¿no? Yo nunca me he visto inmerso en ningún tipo de debate polarizador. Tú no, estoy de acuerdo. Pero creo que tiene algo que ver. Porque yo no soy de polarizar, yo soy de unir voluntades. La polarización se da porque esa gente
la gente que somos personas templadas, y que no somos templadas porque no seamos valientes, sino precisamente porque lo somos, porque somos capaces desde nuestros valores, desde nuestras ideas, hablar con una amalgama de gente completamente diferente, pero para conseguir que colaboremos y lleguemos a objetivos comunes, esa gente es la que está faltando a día de hoy en política. Entonces necesitamos que esa gente sea la que se dé cuenta de que no es que tiene que esperar a que el debate deje de ser polarizador, sino que cuando ellos entren, probablemente podrán ayudar a que el debate sea mucho más constructivo, mucho más enfocado en soluciones. Oye, y háblanos de nuevo de ese proceso tuyo de salida. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás queriendo dedicarte ahora? Cuéntanos un poco lo que nos puedas contar. Pero ese proceso de nuevo de decir, hasta aquí he llegado, he cumplido con mi misión, he decidido... Pues mira, volvemos al principio de nuestra conversación. De la misma manera que hubo un momento en que tuve que tomar una decisión trascendental y decidir si quería continuar haciendo yo una cosa pequeñita o terminarla en pos de que fuera algo mucho más grande, incluso si tenía que renunciar a algo importante para mí, pues fue algo que es lo que me pasó hace unos meses. El comisionado era un órgano que no tenía capacidades ejecutivas ni legislativas, es decir, nosotros no podíamos hacer leyes, ni decretos, ni siquiera poner en marcha los proyectos, porque esa capacidad de ejecución estaba en los ministerios. Éramos un órgano de liderazgo, de puro liderazgo político. Eso era la política en estado puro. Y la hicimos, porque llegamos a plantear, a presentar una estrategia de país en colaboración con todos los ministerios y con todos los ecosistemas del emprendimiento innovador sobre qué había que hacer en el país en los próximos 10 años. Lo lanzamos y esa estrategia está siendo un éxito porque tiene 50 medidas y se están implantando estas medidas. Y la cuestión es que, bueno, pues como en todos los procesos, también hay que tener esa autopercepción de la que hablábamos al principio. Tú llegas, tienes mucha fuerza, consigues sacar una estrategia, consigues que al final la ley tenga lo que debe de tener y sea lo que tú crees que tiene que ser esa ley frente a todo tipo de barreras y de luchas y de otras voluntades, y lo consigues. Finalmente consigues presentar esta marca y entiendes que lo siguiente que vas a poder hacer probablemente tengas que invertir muchísimo más esfuerzo para conseguir cosas que ni siquiera van a tener una décima parte de ese impacto, y que sin embargo, si ese liderazgo no lo ostentas tú desde un puesto muy difícil, sin capacidades, como decía, y sin embargo ya está plenamente asumido por los diferentes ministerios, van a poder tener mucho más impacto, pero para eso tiene que desaparecer tu función para que asuman esa responsabilidad. Y eso es lo que decidí, tomar una decisión de renunciar para que esto pueda ser todavía más grande. No, Francisco, millones de gracias por esta conversación, que espero que haya sido muy útil para mucha gente y para entender de verdad el mundo, esas diferencias del sector público-privado. Yo creo que van a ser muy interesantes para mucha gente y les van a ayudar a reflexionar, ¿no? Además de lo que hemos hablado de cómo generar impacto. Pues de nuevo, millones de gracias y te seguiremos los pasos, que lo sepas, aunque no tengas esa vida pública, te vamos a seguir los pasos sin presión. Muchas gracias a ti. Yo de momento te voy a seguir en el podcast y animo a todo el mundo a que lo comparta, porque vamos, hay muchas lecciones que aprender en tus podcasts. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Gracias. Después de hablar con Francisco, me he quedado pensando con algunas de las reflexiones que más me han llegado sobre cómo generar impacto, bien sea en el sector público o privado. Os dejo con algunas de ellas para pensar y reflexionar. Impacto se consigue dentro de tu zona de confort, apalancándote en tus fortalezas. Impacto requiere ser valiente. Ojo, no confundirlo con ser temerario. Impacto se consigue colaborando, compartiendo visiones con un propósito común. Impacto requiere rodearte de gente mejor que tú. Impacto requiere paciencia y dedicarle tiempo. Impacto requiere no tener ego y saber cuándo es mejor dar paso a otros para hacer que tus proyectos sean más grandes. El sector público es un stakeholder más a meter en tu ecuación y que te ayudará a tener impacto. Y una que me ha parecido especialmente interesante: cuando estás con un elefante, no te enfrentes a él, susúrrale al oído para que te haga caso.
te gusta Talent Pills, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.